Muy bien. Nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. Este tema titula Introducción a la Estadística. Vamos a ver algunos conceptos de la estadística importantes, ¿ya? Y que son, vamos a decir, los conceptos básicos para comenzar el estudio de la estadística. Vamos a plantear primero vamos a comenzar por la definición, ¿verdad? ¿Qué es la estadística? Y ahí podemos tomar en cuenta que la estadística, para empezar, es una ciencia, ¿no? Porque estudia métodos, técnicas, ¿sí? Se encarga básicamente de tres aspectos, ¿no? Recopilar, ¿no? Recopilar datos, clasificarlos, ordenarlos, codificarlos y analizarlos, ¿está bien? Entonces, nosotros con la ciencia estadística podemos recolectar, clasificar y analizar un conjunto de datos, ¿no? Que básicamente es nuestro insumo. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Cuál es el objetivo de tomar datos, ¿no? De analizarlos? El objetivo es sacar conclusiones. A partir de la información que tengan los datos, que nos den esos datos, vamos a sacar conclusiones y luego vamos a tomar decisiones, ¿sí? ¿Para qué se estudia la estadística, ¿no? ¿Para qué se usa la estadística? Bueno, la estadística se usa para tomar decisiones, para resolver un problema de decisión, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dentro de poco van a tener que decidir qué carrera estudiar, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, pueden usar estadísticas, tal vez pueden ver las carreras más demandadas en los próximos años, o pueden ver las carreras que tienen mayor proyección, o tal vez que tienen un ingreso, digamos, profesional más alto, ¿no? O sea, hablar de estadísticas es muy amplio, es tener datos, ¿no? Y básicamente con esos datos analizarlos para tener información que nos permita sacar conclusiones y tomar la mejor decisión, ¿sí? Acá, como pueden ver en este cuadro, en una reunión ejecutiva, uno utiliza información, los datos nos dan información estadística que nos permiten tomar decisiones para la gestión, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Primero, lo primero que tenemos que aprender es que la estadística se divide en dos ramas, en dos grupos, ¿ya? Existe por un lado la estadística descriptiva, ¿verdad? La estadística descriptiva, como dice ahí, la primera estadística, ¿no? Es una estadística descriptiva. ¿Por qué se llama estadística descriptiva? Como su nombre indica, nos sirve para describir los datos, para describir esos datos que hemos recolectado, ¿sí? Que hemos observado, ¿ya? Mediante esta estadística descriptiva, nosotros presentamos los datos, analizamos esos datos, ¿sí? Entonces, la estadística descriptiva solamente nos indica lo que se ha observado, ¿sí? Solamente habla de lo que estamos observando. Y entonces se dedica a describir la información que se ha obtenido, ¿sí? Esto se hace mediante tablas, gráficos, medidas de tendencia, resúmenes numéricos de los datos, sin ir más allá. O sea, simplemente es una descripción, ¿sí? La estadística descriptiva es la estadística básica que todas las organizaciones hacen. Ya, por ejemplo, en el colegio donde ustedes estudian, los directores, ya, los profesores hacen estadísticas de, por ejemplo, de sus notas, ¿no? Al final pueden hacer un gráfico, pueden calcular el promedio de sus notas, ¿verdad? Están haciendo una estadística descriptiva con los datos del curso, ¿ya? Entonces, un hospital, por ejemplo, hace lo mismo, ¿no? Los pacientes que se van atendiendo en el hospital se registran en unos libros, ¿no? En unas hojas de registro, ¿ya? Entonces, al final del mes, al final del año, el hospital hace un reporte, un informe de todos los movimientos que ha habido, ¿no? Y esa información es descriptiva porque está describiendo lo que ha sucedido en el hospital en el último año. Lo mismo hace, por ejemplo, el director del colegio. Al final del año hace una estadística descriptiva del rendimiento de los estudiantes del colegio, ¿ya?
La estadística descriptiva es la estadística más común. Todos hacemos estadística descriptiva generalmente. La otra rama de la estadística se llama estadística inferencial. ¿Sí? Estadística inferencial. ¿A qué se refiere? La estadística inferencial, como su nombre dice, hace inferencias, estimaciones, pronósticos de una población, de una población, ¿ya? A partir de una muestra de esa población. Es decir, la estadística inferencial tiene el objetivo de sacar conclusiones más generales de la población a partir de una pequeña muestra que se ha sacado de esa población, ¿sí? La muestra es una evidencia parcial de esa población y a veces no es lo ideal, pero es lo más práctico para conocer qué características tiene la población. Cuando se habla de inferencia, de estadística inferencial, se mencionan, es una estadística más avanzada. Por ejemplo, se hacen pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, regresiones, correlaciones. Esto tiene que ver con una estadística más avanzada, ¿ya? Pero ahorita lo principal es entender el concepto. Entonces, ¿qué significa la estadística descriptiva? Es describir los datos que uno ha observado, ¿sí? Describir lo que observas. Y la estadística inferencial es ir más allá de lo que has observado. Ir más allá significa hacer conjeturas, ¿no? Hacer suposiciones, más allá de lo que estamos observando, a partir de la información de la muestra. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros podríamos tomar en cuenta qué hacen, por ejemplo, cuando estamos en la cocina, ¿no? Cocinando la sopa. ¿Qué hace un buen cocinero o una buena cocinera, ¿no? Tiene que probar la sopa, ¿verdad? Tiene que probar el plato, ¿no? Eso siempre dicen, ¿no? Que han visto MasterChef, siempre dicen prueben su platillo, ¿no? ¿Y qué significa probar el platillo, ¿no? Significa de la olla de la sopa, digamos, que se está cocinando, esa es la población. Nosotros sacamos una cuchara, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Esa cuchara es una muestra para nosotros, ¿sí? Y esa muestrita nos permite estimar, nos permite concluir qué está pasando con toda la población de la olla de sopa, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, la inferencia se basa en poblaciones y en muestras. O sea, yo tengo una población, pero no voy a analizar toda la población. Voy a sacar una muestra. Esa muestrita me va a dar información de la población, ¿sí? Entonces, la muestra es una, digamos, es una evidencia parcial de esa población. En cambio, cuando se hace estadística descriptiva, no se habla de poblaciones y muestras, simplemente se habla de los datos que se han observado. Y eso es lo que se describe, ¿sí? Eso es lo que se describe, nada más. Entonces, en inferencia siempre se va a mencionar una población y una muestra, porque estamos infiriendo una población en base a la muestra. A ver, un ejemplo de estadística descriptiva. Ya sabemos que es describir lo que se observa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en un curso, ¿qué tal? Un profesor tiene calificaciones finales de sus 30 estudiantes y con las notas que han sacado sus estudiantes, saca un promedio, ¿sí? Y ese es el promedio del curso, ¿sí? 72, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, este promedio es una estadística descriptiva porque se ha calculado con los 30 estudiantes del curso. Entonces, ¿cuál sería la forma de interpretar? Diríamos que en el curso del profesor, que tiene 30 estudiantes, la nota promedio es 72, ¿sí? Es eso lo que se hace cuando se hace estadística descriptiva. Es como en el cacho. Lo que se ve se anota, ¿sí? Entonces, una estadística descriptiva es simplemente describir, hablar de lo que has observado, nada más. Simplemente eso. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Miren, dice lo siguiente. Ángela, profesora de tercero de secundaria, donde hay 25 estudiantes, les preguntó a cada uno de sus estudiantes cuál es su fruta favorita. ¿Cuál es su fruta favorita? Las respuestas
dadas por cada uno de ellos se presentan en la tabla de frecuencias. Entonces miren que acá se ha hecho una tabla con las frutas favoritas de los estudiantes, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta estas respuestas, ¿está bien? Entonces, esta información es estadística descriptiva. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que es una estadística descriptiva esta tabla que nos están mostrando? Porque es una organización de datos. Ya, es una organización de datos, pero del curso de la profesora Ángela, ¿verdad? Del, del total. ¿Cuántos estudiantes hay en total? 25. 25. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué es estadística descriptiva? Es simplemente una descripción de los datos que tienes observados, ¿ya? La profesora tiene 25 estudiantes y les ha preguntado a cada uno qué fruta prefieren, ¿ya? Y con esos datos ha hecho una tabla de frecuencias. Por lo tanto, está presentando los resultados de los datos del curso que ha observado. Eso es una estadística descriptiva. Muy bien. Ok. En cambio, la otra estadística se llama estadística inferencial, ¿verdad? Como hemos dicho, es ir más allá de lo que se observa, más allá de los datos observados, ¿sí? Por ejemplo, miren, vamos a hacer, a ver, un estudio. Queremos conocer cuál es el género musical preferido por los jóvenes de 15 a 18 años de la ciudad. ¿Qué les parece? O sea, quisiéramos saber en la ciudad de La Paz, ¿qué género musical prefieren los jóvenes de 15 a 18 años? Imagínense, hay una población de jóvenes, miles de jóvenes en la ciudad de La Paz en ese rango de edad. Debido a que existen aproximadamente 10.000 jóvenes en ese rango de edad, se selecciona una muestra aleatoria de 400 jóvenes. O sea, no se va a preguntar a toda la población de jóvenes, ¿verdad? Se está tomando una muestra, ¿cierto? Y miren qué se hace. Se les pregunta cuál es el género musical preferido. Y vamos a suponer que entre los géneros que indican, el 48% dice que tiene preferencia por el K-pop, ¿sí? Entonces, este 48% es el resultado de la muestra que se ha tomado, ¿sí? Pero nosotros queremos conocer qué pasa con toda la población de jóvenes de la ciudad. Entonces, acá nosotros solo tenemos los datos de la muestra de 400 jóvenes, ¿cierto? Por lo tanto, hay un margen de error. ¿Qué significa eso? Esta muestra me da un porcentaje aproximado de la población, no es el porcentaje de todos los jóvenes de la ciudad, ¿verdad? Entonces, siempre va a existir un error. Ese error, por ejemplo, acá diríamos 3%, significa que lo que hemos calculado con la muestra, ¿ya? Tiene un margen de error respecto al resultado que tiene la población, ¿ya? De todos los jóvenes de la ciudad, de más o menos 3%. Eso significa que, por decirles, en la población vamos a suponer que el porcentaje de preferencia por el K-pop puede ser 48% menos 3%, o sea, sería 45% como mínimo, ¿ya? Y 48% más ese margen de error que es del 3%, es decir, que eso sería 51%. ¿Qué significa el margen de error? El margen de error es cuánto más y cuánto menos estaríamos distanciados del parámetro real, o sea, del verdadero porcentaje de la población, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Vamos a suponer que en los 400 jóvenes encuestados, el 48% indica una preferencia por el K-pop, pero esto tiene un margen de error de 3%, ¿sí? Eso significa que en la población de los jóvenes de toda la ciudad, de los 10.000 jóvenes, el porcentaje de preferencia por el K-pop puede estar dentro del 45% hasta el 51%. Es decir,
No sabemos cuál es el porcentaje real de toda la población porque no le hemos preguntado a todos los jóvenes, ¿verdad? Pero estamos aproximándonos, nos estamos aproximando a ese resultado de la población en base a la muestra. ¿Qué es esto? ¿Qué se llama? Estadística inferencial. ¿Por qué? Porque estamos tratando de conocer lo que prefiere la población en base a la muestra que se ha tomado. Para eso estamos añadiendo este margen de error, ¿sí? Entonces, eso se llama inferencia, ¿sí? Hacer estimaciones, generalizaciones sobre una población en base a la muestra. Y eso siempre va a tener un margen de error porque no estaríamos completamente seguros de los resultados porque la muestra es una parte de la población, no es toda la población, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? La inferencia usa la muestra para generalizar a toda la población, ¿sí? A eso se dedica la estadística inferencial. En cambio, la estadística descriptiva, como ya lo hemos dicho, solamente nos habla de los datos que estamos observando. No va más allá, no va más allá de lo que se observa. En cambio, acá se está tratando de ir más allá de lo que se ha observado, ¿no? Otro ejemplo, vean este resultado, dice, según la encuesta realizada a 2.500 personas a nivel nacional, el 25 de septiembre del 2025, por la encuestadora Ipsos, para la segunda vuelta para la elección presidencial de Bolivia, Tuto Quiroga lideraba con 47% y el actual presidente Rodrigo Paz tenía 39,3%. Para empezar, miren acá, hay una palabra clave, dice que esta es una encuesta. Generalmente, en estadística, cuando nos dicen que se está haciendo una encuesta, implícitamente tenemos que suponer que están tomando una muestra. Es decir, una encuesta se basa en un muestreo, ¿ya? Quiere decir que se está tomando una muestra de la población. Aquí hay una población que son todas las personas que van a ir a votar, ¿verdad? En las elecciones, que han votado. Pero esto se hizo justamente para tratar de conocer por quién prefieren votar, cuál es su preferencia, ¿verdad? Las encuestas se basan en muestras. Miren que acá se han hecho una encuesta a 2.500 personas. O sea, la población de electores en el país son más de 7 millones, imagínense. Esa es una población grande. La muestra siempre va, bueno, en este caso es pequeña, ¿ya? Son 2.500 personas a las que se les ha preguntado. Ahora, estos resultados que ustedes ven son resultados de la muestra, ¿no? No nos han preguntado a todas las personas, solamente a esa muestra, pero se supone que con esa muestra podemos inferir qué es lo que piensa toda la población. ¿Me entiendo? ¿Me entiende? En la inferencia nosotros queremos conocer una población, pero solamente nos basamos en una muestra. Eso significa que estamos haciendo una inferencia de lo que piensa la población, por quién piensan votar, en base a la muestra. Ahora, siempre va a existir un margen de error, ¿verdad? Porque la muestra tiene, obviamente no le están preguntando a todas las personas, por lo tanto, no va a ser exactamente el mismo porcentaje de preferencia de toda la población, ¿se entiende, cierto? Entonces, nosotros cuando hacemos inferencias siempre vamos a hacer referencia a una población y a una muestra, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que considerar. ¿Está claro? Entonces, nuevamente, a ver, tenemos dos ramas de la estadística, la descriptiva, que solo describe lo que se observa, y la inferencial, que va más allá, ¿no? A partir de la muestra observada, quiere saber qué pasa con la población, ¿no? Infiere las características de la población. Muy bien. A ver, acá podemos hacer, este ejemplo también dice lo siguiente. Sandra y José son vendedores de bienes raíces. En los primeros 3 meses, Sandra vendió 3, 6 y 2 casas unifamiliares. Y José vendió 4, 0 y 5. Indique a qué rama de la estadística pertenecen las siguientes conclusiones. Bueno, aquí, a ver, más o menos, ¿no? La idea significa, cuando dice a qué rama, significa si es la rama de la estadística descriptiva o la estadística inferencial. ¿Está bien? A ver,
Tenemos esos datos. Aquí tenemos los datos. Sandra ha vendido esta cantidad de casas los primeros 3 meses y José ha vendido estas cantidades, ¿no? Ok. La primera conclusión dice, la primera conclusión, Sandra, durante los 3 meses, Sandra vendió más casas que José. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué pueden decir? Un dato. Ya, ¿esta conclusión es más descriptiva o inferencial? ¿Qué opinan? Descriptiva. Descriptiva. Correcto. Es descriptiva. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, miren, a ver si contamos, a ver, Sandra ha vendido, para Sandra, vamos a hacer el cálculo, miren, ha vendido, a ver, el total de ventas de Sandra son 3 más 6 más 2. En total, ¿cuántas casas ha vendido? 11. En cambio, José, ¿cuánto es su total? Ha vendido 4 más 0 más 5. ¿Cuánto ha vendido? 9. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo los datos. Ok, perfecto. La segunda conclusión, a ver, ¿qué dice? Sandra es mejor vendedora que José. Bueno, esto es un poquito más subjetivo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo lo ven esto? ¿Es descriptivo o es inferencial? ¿Cómo lo entendería? Inferencia. Descriptivo. Descriptivo. Inferencial. Ya, está bien. Puede confundir, Inferencial. ¿no? Ok, puede confundir. En realidad es una inferencia, ¿ya? O sea, la primera, hemos dicho, era descriptiva, ¿no? O sea, la primera era descriptiva, porque está describiendo los datos que se ha observado. La descriptiva. La segunda conclusión es una inferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como Sandra ha vendido más casas, estamos suponiendo que es mejor que José en las ventas, ¿ya? Mm, Nosotros cuando usamos los calificativos como mejor o peor, es como si estuviéramos sacando una conclusión muy general. O sea, en base a la muestra que tenemos, estamos suponiendo que es mejor, pero es algo que no es definitivo, ¿ya? En estadística inferencial no es definitivo, o sea, puede haber un margen de error. A ver, la tercera conclusión. José en promedio vendió 3 casas por mes. ¿Qué es esto? ¿Descriptivo o inferencial? Inferencial. Inferencia. Descriptivo. 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 Ya, este ejemplo tal vez estaba dudando en colocarlo o no, sí puede confundir un poquito. Está bien, algunos indican descriptivo, algunos indican inferencial. Em, Miren, nos está diciendo de cuál es el promedio de las ventas de José en los 3 meses. O sea, es una estadística descriptiva, ¿ya? ¿Cómo sacaríamos el promedio? A ver, ¿cómo sacaríamos el promedio de las casas que vende José? Tendríamos que sumar, ¿verdad? Tendríamos que sumar las cantidades. En este caso sería 4 más 0 más 9, más 0 más 9, ¿verdad? Y dividir entre 3, porque son 3 meses. Entonces, si hacemos ese cálculo, ¿cuánto nos da? Perdón, 5 es acá, ¿no? Tienen razón, me estoy equivocando. A ver, de nuevo. Es 4 más 0 más 5, ¿no? O sea, el primer mes ha vendido 4 casas, el segundo mes 0, el siguiente 5. Por lo tanto, la suma total es 9. 9. Entonces, si dividimos 9 entre 3, eso nos da ¿cuánto? Eso da 3. un Tres. promedio de 3, ¿no? Tres. Correcto. Sí. Entonces, efectivamente, miren, ese es el promedio de José. O sea, en promedio estaría vendiendo 3 casas en promedio, ¿no? Por mes, en promedio. Por lo tanto, es una estadística descriptiva, ¿ya? Es descriptiva porque nos está describiendo los datos que se ha observado, no va más allá. Y la última conclusión es la
A ver, ¿qué dice la última conclusión? Dice, José probablemente tomó vacaciones anuales durante el segundo mes. José probablemente tomó sus vacaciones anuales durante el segundo mes. ¿Esta conclusión es más descriptiva o más inferencial? Inferencial. Diferencial. Correcto, ahora sí, ¿no? ¿Por qué han dicho que es inferencial? Porque Porque estamos estamos diciendo Tiene el que término probablemente. probablemente. Ah, ya, porque no es seguro, ¿no ve? Porque es algo probable, o sea, es algo que estamos, ¿de dónde estamos sacando esa suposición? Lo que pasa es que José tiene 0 ventas el segundo mes, ¿cierto? Por lo tanto, estamos suponiendo que tal vez estaba de vacaciones o tal vez se ha enfermado, ¿verdad? O sea, ese término está bien, tienen razón. El término aquí, el término probablemente es un término que me está diciendo que no es algo seguro. Estoy sacando una conclusión general. Es una inferencia, ¿no? Estoy suponiendo algo que no es seguro que sea verdad. Cuando digo que es mejor que José, Sandra, tampoco es algo seguro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por eso son inferencias, porque son conclusiones que tienen un margen de error, ¿no? En cambio, cuando se hace estadística descriptiva, no se puede, o sea, no hay error en la estadística, porque solo se está hablando de lo que se ha observado, solo se habla de lo que se ha observado, ¿sí? Está bien, eso es lo correcto, muy bien. Entonces, bueno, pero era un poquito difícil este ejemplo, la verdad. Estaba dudando en colocar, pero, a ver, vamos avanzando un ejemplito más acá. A ver, aquí tenemos unas situaciones interesantes. A ver, dice aquí, identificar si las siguientes situaciones pertenecen a la estadística descriptiva o a la estadística inferencial. A ver, primera situación. Hay un curso de 40 estudiantes, ¿ya? Y en el curso se calcula que la estatura promedio es de 1,65 metros y se presenta un gráfico de esas estaturas. Esta información es una estadística descriptiva o inferencial. descriptiva. Descriptiva. Correcto, descriptivo, ¿verdad? Correcto, es una estadística descriptiva. Correcto. La segunda situación. Una empresa encuestó a 500 habitantes de la ciudad de La Paz y con base en estos resultados, estima que el 70% de todos los paseños prefiere pagar por QR. Interferencial. Inferencial. Correcto, es una inferencia, ¿verdad? ¿Por qué dicen que es una inferencia? A ver, ¿cuál sería la...? Usa el Porque término está hablando de estima. estimaciones. Porque está tomando los datos, o sea, está tomando 70%. un cierto tipo de datos de una población. Ya, porque está hablando de una encuesta, ¿no ve? Y como les había dicho, la encuesta es una muestra que se está tomando y claro, y además hay una palabra, tienen razón, también han mencionado, que está hablando de que nos está estimando, ¿no? O sea, miren, no está hablando de los 500 solamente, dice que con esta muestra se está estimando que en toda la ciudad, ¿no? Todos los paseños, el 70% de los habitantes prefiere pagar por QR. O sea, en base a la muestra, está sacando una suposición, está estimando el porcentaje de toda la población de la ciudad, ¿no? Es una inferencia lo que está haciendo, ¿no? Se está hablando de la muestra, o sea, en base a la muestra está sacando una conclusión de la población, correcto, lo que ustedes están entendiendo, perfecto. La tercera situación. A partir de un estudio a 100 estudiantes de secundaria, se supone que el promedio de horas de uso del celular de todos los estudiantes de la ciudad es de 5 horas diarias. A ver, Descriptiva. Inferencial. 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 ¿ya? Sí, a ver, nuevamente, a partir de un estudio a 100 estudiantes de secundaria, se supone que el promedio de horas de uso del celular de todos los estudiantes de la ciudad es de 5 horas diarias. ¿Inferencial o descriptiva? Inferencial. Inferencial. Inferencial, correcto, muy bien. Ya le han entendido, ¿ve? ¿Por qué es una inferencia? ¿Por qué es una estadística inferencial? Porque Porque es una suposición. Porque
Está supone. suponiendo. Porque está suponiendo en base a una muestra. Solo está Correcto. tomando una muestra de 100 estudiantes. Correcto, ¿no? Aquí está diciendo, con esos 100 estudiantes, el resultado de esa muestra lo voy a suponer a la población. Es decir, a 100 estudiantes les pregunto, ¿no? Claro, les pregunto o veo sus celulares. ¿Qué tiempo usan al día su celular, ¿no? Y con esos 100 saco una estimación, ¿no? Y eso me sirve para suponer cuál es el promedio de, además acá dice, ¿no? En base a esta muestra, se supone que el promedio de todos los estudiantes, de todos, eso significa de toda la población de estudiantes, es de 5 horas diarias. Por lo tanto, es una inferencia. Estoy usando la muestra para poder suponer qué pasa con la población, ¿verdad? Eso se llama inferencia, correcto. Y la última dice, un jugador de Fortnite registra sus partidas durante un mes y calcula que su promedio de eliminaciones por partida es 5.2. Por ejemplo, Descriptiva. ¿ah? Descriptiva. Descriptiva. Correcto, es una estadística descriptiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el jugador ha registrado sus partidas, digamos, ha llevado sus datos, ha registrado los datos de todo el mes y ha sacado el promedio de eliminaciones. En promedio, cuántas eliminaciones ha tenido por partida, ¿no? Está hablando solamente de él, ¿no ve? No está haciendo una generalización de toda la población de jugadores, ¿verdad? Solo está hablando de sus datos. Por lo tanto, es una estadística descriptiva, correcto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender. Hay dos estadísticas, la descriptiva y la inferencial, ¿no? Porque tienen distintos objetivos, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora otro concepto, ya que también es importante en el estudio de la estadística. Ya, este concepto entonces ya está completado. Vamos a ver otro concepto que tiene que ver con el concepto de población y muestra, ¿sí? Concepto de población y muestra. A ver, tal vez Katia Garnica, ¿puedes leer el concepto de población? Tal vez no está con micrófono, ¿no? Me encuentro aquí. Adelante, a ver. Población y muestra. Población, conjunto formado por todos los elementos de estudio. Muestra, subconjunto formado por algunos elementos seleccionados de la población. Muy bien. Entonces, miren, aquí está subrayado. ¿Qué es una población en estadística, ya? Son todos los elementos de estudio. O sea, es un conjunto universal, ¿ya? Población, conjunto formado por... Ok, aquí también tengo que aclararles, dice elementos, no dice personas, dice elementos, ¿ya? En estadística no siempre son las personas de estudio, a veces pueden ser otros elementos. Por ejemplo, ¿qué tal si somos, por ejemplo, los biólogos no estudian a las personas, estudian a los animales, a las plantas? Por ejemplo, si somos veterinarios, tal vez nuestra población es el conjunto de todas las mascotas, ¿no? Los animalitos, ¿no? Entonces, pero una población es ustedes tienen que entender que es un conjunto de todos los elementos que están siendo estudiados, ¿verdad? En cambio, una muestra, ¿qué es? Como indica, es un subconjunto, ¿no ve? Es un subconjunto que tiene algunos elementos seleccionados de la población, ¿verdad? Entonces, una muestra es una parte de esa población, ¿sí? Acá ustedes pueden ver, ¿verdad? Un subconjunto, una muestra es una parte de la población que nosotros seleccionamos para estudiar la muestra, ¿no? Ahora, entonces, la población implica la totalidad de los elementos de estudio y la muestra simplemente es una parte de esa totalidad, ¿no? Perfecto. Y son elementos, ya saben, pueden ser personas, animales, objetos, ¿sí? De cualquier tipo. Ahora, acá tenemos ejemplos. Miren, por ejemplo, a ver, estudiantes. Si nuestra población en este caso va a ser todos los estudiantes matriculados de la universidad. Esta es nuestra población, ¿sí? Entonces aquí tenemos la población, que es la población de todos los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿ya?
Y la muestra, en este caso, digamos que vamos a hacer una encuesta estudiantil, va a ser de 500 estudiantes universitarios, ¿ya? Vamos a seleccionar a 500 estudiantes de la UMSA para hacer una encuesta estudiantil. Población, habitantes, todos los residentes de la zona de Miraflores. ¿Qué tal? Queremos hacer un estudio, ya un estudio de mercado en la zona de Miraflores. Hay una población ahí, son todas las personas que viven ahí, ¿verdad? La muestra van a ser 100 hogares encuestados en esa zona. O sea, una parte de esa población, ¿verdad? Vamos a seleccionar, ¿sí? No siempre son personas. Por ejemplo, en el campo industrial, miren, todas las piezas fabricadas por una planta. O sea, ¿qué tal? Nuestra población son todos los productos que produce una planta industrial, ¿sí? Pueden ser, qué sé yo, digamos, pueden ser, no sé, cualquier producto, ¿sí? Desde tornillos hasta mesas, ¿no? Cualquier producto. Para un control de calidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar una muestra. ¿Qué vamos a sacar? 50 piezas, ¿ya? De esa población de productos, vamos a sacar 50 unidades para hacer el control de la calidad de la producción. ¿Se entiende? Entonces, en estadística, la población es el conjunto de todos los elementos y la muestra es una parte que se selecciona de esa población para estudiar, obviamente, ¿por qué se hace un muestreo? Porque a veces no es fácil. Por ejemplo, mira, si yo quisiera saber algo de la población de la UMSA, no podría hacer la encuesta a todos los estudiantes de la UMSA porque son miles, ¿ya? Entonces yo saco una muestra porque es más rápido, es más fácil de analizar, es más barato también, menos costo. Igual, si hacemos un estudio de mercado en la zona de Miraflores, no tendríamos, o sea, nos tomaría mucho tiempo si quisiéramos conocer qué es lo que piensan todas las personas de Miraflores. Lo más práctico es sacar una muestra, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en una fábrica. Si quisiera revisar todos los productos que se producen, eso sería, son miles, por lo tanto, tendría un costo muy alto, o sea, no sería algo práctico. La estadística me ayuda con el muestreo, ¿sí? Eso es lo que dice, población y muestra. Perfecto. Miren acá, a veces la muestra es una representación parcial de la población, es decir, yo estoy sacando una partecita, ¿no ven? No estoy sacando toda la población, por lo tanto la muestra me va a dar alguna idea de cómo es la población, pero no me va a dar toda la idea cabal. Ahora, miren acá, por ejemplo, imaginen que esta es mi población, ¿ya? Esta es una imagen, pero yo tengo una muestra de algunos píxeles, ¿no? A ver, viendo esta foto, esta muestra de píxeles, ¿podrían indicar qué figura es la que está mostrando la imagen? Un gato. Mm, Casi un pentágono. ya, puede ser un gato, me parece. Yo también veo un gato. Ok, interesante, ¿no? Lo que pasa es que la muestra te va a mostrar algo parcial. ¿Entienden por qué? Porque no estoy haciendo el estudio de todos, ¿no ve? Solamente estoy sacando una pequeña parte. Pero también influye mucho el tamaño de la muestra. Sí, o sea, no es lo mismo sacar 10 elementos que sacar 100. ¿Qué tal si yo ahora les muestro más píxeles? Esta muestra tiene más información. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la imagen de la foto? Un molino. Un molino. Un Correcto. molino. Correcto. Entonces, miren, la muestra tiene que ser representativa. ¿Qué significa, no? Cuando tú tomas una muestrita, te va a dar alguna idea de cómo es tu población, pero no te va a dar toda la idea clara, ¿ya? Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta, siempre hay un error. Cuando uno hace inferencia, como se está basando en una muestra, no está viendo todo claramente. Pero cuando la muestra es representativa, ¿ya? Cuando es un reflejo más claro de la población, uno ya puede interpretar rápidamente cómo es la población. Obviamente aquí está la población, ¿no? Esta es la imagen completa, así que sea pixeleada. Interesante, ¿no? Es verdad. Entonces, así funciona el muestreo, ¿ya? Entonces, hay una población y que yo quiero conocer, pero ¿por qué no la conozco? Porque es muy costoso, porque toma mucho tiempo. Entonces, yo saco una muestra. Ahora, las muestras van a variar, van a tener un margen de error, pero
cuando son representativas van a reflejar lo que la población es. A ver, un ejercicio. En este caso, en estos escenarios vamos a identificar la población y la muestra, ¿está bien? En cada situación. A ver, entonces podemos indicar. La primera, un biólogo quiere estudiar el peso promedio de los peces de un lago. ¿Ok? Los peces, ¿no? Quiere saber cuál es el peso promedio de las truchas, digamos. Captura 80 peces con una red, los pesa y los devuelve al agua. ¿Cuál es la población en este caso? Todos los peces que están en el lago. Los peces. Ya está bien. Enfatizaremos con la palabra todos. Muy bien. Eso para que esté claro. Entiendo, lo que me dicen está correcto, pero todos los peces que están en el lago, ¿verdad? Ok. Esa es tu población. ¿Y cuál sería la muestra en esta situación? Los 80 80 peces que captura. Eso, ¿no? Los 80 peces que captura. Ok, entonces mire, eso es, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces ahí tu elemento de estudio son los peces, no son las personas, ¿no? No son los peces. A ver, la siguiente situación. La empresa de telecomunicaciones quiere evaluar la satisfacción de sus 50,000 clientes. Selecciona aleatoriamente a 1,000 clientes y les envía una encuesta por correo electrónico. O sea, está haciendo un estudio de mercado. ¿Cuál es la población en este caso? Los Los 50,000 50,000 clientes. clientes. Eso, ¿no? Son los 50,000 clientes que tiene la empresa. Pero imagínense preguntarles a los 50,000, no, sería demasiado, ¿no? Tal vez podrían estar un mes llamándoles o preguntándoles. Y la muestra claramente van a ser los 1,000 clientes encuestados, ¿verdad? Esta es la muestra que se va a tomar de esa población. Perfecto. La tercera situación. Una clínica veterinaria atiende mensualmente a perros de diferentes razas. Para estudiar las enfermedades más comunes, revisa fichas técnicas de 90 perros que asistieron durante la última semana. ¿Cuál es la población? Los Todos perros Los de perros. todos los perros. Ya. Todos los perros, pero falta completar la oración. de las diferentes De razas. las diferentes razas. Ya. De las diferentes razas que atiende la veterinaria, ¿no? ¿Correcto? La población son todos los perritos que atiende la veterinaria. Esa es la población. ¿Y la muestra cuál sería? Las La fecha fichas de los 90 perros de atienden durante la última semana. Correcto, correcto. Los 90 perros que asistieron la última semana son su muestra, ¿no? Ok. Uno tiene que tomar en cuenta, miren, es interesante, ¿no? En cualquier ámbito, miren, un biólogo, una empresa de telecomunicaciones, un veterinario, necesita información para hacer estudios, para tener más información de su objeto de estudio, ¿no? Y eso, ¿por qué es importante? Porque en base a eso, uno toma decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, el biólogo, en base a la información de los 80 peces, va a tener información del peso de esos peces y va a tomar decisiones, ¿verdad? Va a determinar qué peso tienen, si están, o sea, de acuerdo a, digamos, tal vez una planta de criadero de truchas, ¿no? Entonces, tiene que evaluar, ¿no? Cuál es el peso promedio de las truchas. La empresa de telecomunicaciones tal vez quiere evaluar el grado de satisfacción de sus clientes, ¿no? La clínica veterinaria quiere analizar cuáles son las razas que más visitan la veterinaria, ¿no? Se quiere hacer un análisis. Ya, la última. Un gimnasio tiene inscritos a 600 socios de entre 15 y 20 años, 25 años, para saber si están satisfechos con las nuevas máquinas. Llaman por teléfono a 40 socios elegidos al azar de la lista de inscritos. Aquí claramente la población son los 600. 600 Correcto. ¿Verdad? ¿Y la muestra? Los 40 De elegidos al azar.
Eso, los 40 socios elegidos al azar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de población y muestra, hablamos de eso, ¿no? La población es la totalidad de los elementos de estudio y la muestra es una parte de esa totalidad, ¿no? Que se toma para efectos más prácticos. Muy bien. Entonces, ya hemos aprendido dos conceptos, población y muestra, y también hemos aprendido las ramas de la estadística, ¿no? ¿Cuáles son las ramas de la estadística? La descriptiva e inferencial. Correcto, mire, y la definición. Vamos a terminar esta primera sesión con un concepto más, ¿ya? Un concepto más que es muy importante que lo conozcan, que se llama la variable, ¿no? Aquí, y es la más importante en estadística, ¿ya? El concepto de variable. ¿Por qué es la más importante? Porque, ¿por qué es la naturaleza de la estadística? O sea, ¿por qué existe la estadística? Porque las cosas varían. Por eso existe la estadística, porque queremos saber cómo varían, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, la variable, ¿sí? A ver, como dice nuestro concepto, ¿no? A ver, acá podríamos tomar, a ver. Cristian Aruquipa, ¿puedes leer el concepto? ¿Qué es una variable en estadística? Variable. Una variable es una característica que posee el elemento de estudio y que tiene la propiedad de variar. Correcto. ¿Por qué se llama variable? Porque varía, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí la imagen. Esta niña tiene distintas variables, distintas características, ¿ya? Por ejemplo, una característica es su estatura, ¿no? Entonces, la estatura es una variable. Si hablamos de niños, la estatura, no todos miden lo mismo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, tienen distintas estaturas, ¿no? El peso, no todos pesan lo mismo, ¿no? La misma cantidad de kilos. El color del pelo, ¿no? No todos tienen el mismo color de pelo. Si ustedes salen a la calle, ustedes van a ver las personas, el color de sus pelos, de sus cabellos varía, las estaturas varían, los pesos varían. Por lo tanto, son variables, ¿no? Son características que varían. Perfecto. Entonces, la variable es la esencia, porque nosotros vamos a tomar datos de esas variables. Vamos a tomar datos. ¿Cuál es el color de pelo el color que más se presenta en las personas, ¿no? ¿Cuál es la estatura más común en las personas? ¿Cuál es el peso más común, verdad? Por ejemplo, si salimos por la calle a caminar, ¿qué color de pelo es el que más vemos? ¿Qué color de pelo es el que más vemos? ¿Qué dicen ustedes? Color café o negro. Ya, café o negro, ¿no? Café oscuro puede ser, ¿no? Por ahí alguna vez vemos un azul o un rojo, ¿no? Pero es raro, ¿no? O un color amarillo, ¿no? Bueno, eso es por nuestra región, ¿no? Depende mucho, ¿no? De dónde estamos. Ok, entonces las variables son variables porque varían. Además, son características que poseen los elementos de estudio, ¿no? Perfecto. La variable se clasifica en dos tipos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Mira, es muy importante. Esas variables se pueden clasificar de dos formas. Existen variables que se llaman cualitativas y variables cuantitativas, ¿ya? ¿A qué se refieren las variables cualitativas o categóricas? Son variables que se expresan con nombres o categorías, no se expresan numéricamente, ¿ya? En cambio, las variables cuantitativas son numéricas, se expresan de forma numérica. En las variables cuantitativas vamos a tomar vamos a subdividir en dos tipos, ¿ya? Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas, ¿está bien? A ver, primero enfocaremos las variables cualitativas, las variables cualitativas. Por ejemplo, el estado civil de los profesores. El estado civil de los profesores es una variable, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es una variable? A ver. Porque pueden estar casados, solteros.
¿ok? Porque no tienen, no todos los profesores están casados, ¿verdad? No todos los profesores están solteros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es cualitativa? Porque el estado civil son categorías, ¿verdad? Casado, soltero, viudo, divorciado. O sea, son categorías, no son números, ¿verdad? No son cantidades numéricas. Lo mismo pasa con el color del cabello. El color del cabello de los estudiantes, ¿qué colores? A ver, si le pregunto a los estudiantes, ¿qué color de cabello tienes? ¿Qué respuestas nos van a dar? Nos van a decir café, negro, azul, ¿verdad? Entonces, esas respuestas son cualitativas, ¿no? No son cantidades numéricas, ¿está claro? Por lo tanto, es una variable cualitativa por eso. En cambio, las variables cuantitativas son variables que se expresan con cantidades numéricas. Ahora, hay dos tipos. Las discretas, cuando son números enteros, se llama variable cuantitativa discreta. Y por el otro lado, la variable cuantitativa continua son números reales. ¿Está bien? A ver, las variables discretas son números enteros que no admiten decimales, ¿ya? Por ejemplo, el número de hijos de los profesores. A ver, si les preguntáramos a los profesores del colegio, ¿cuántos hijos tiene? ¿Qué respuestas nos podrían dar? Muchas porque algunos no pueden tener hijos, otros pueden tener un hijo, otros pueden tener tres o dos. Ya, o sea, pero los números que me van a dar, pues si no tienes, va a ser 0 hijos, o uno, o 3 hijos, pero esos números admiten decimales, o sea, por ejemplo, ¿podría un profesor decirme, yo tengo 1,8 hijos? No. No, No, tiene que ser. no, ¿verdad? O sea, es un número entero, ¿ve? O sea, son números enteros porque no puede haber decimales acá. Entonces, es un número discreto, es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque varía, ¿no ve? Porque los profesores pueden tener distintos números de hijos, pero es un número entero. Lo mismo pasa con el número de televisores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos televisores hay en el hogar de un estudiante, ¿no? ¿Cuántos televisores hay en sus casas, por ejemplo? En mi casa, por ejemplo, tenemos cuatro televisores. Ustedes, ¿cuántos tendrán, no? Pueden tener dos, tres. Si le preguntamos, ¿sería admisible que alguien me diga, yo tengo 2,5 televisores? No. No, No, ¿verdad? No. Entonces es una variable porque no es el mismo número, ¿verdad? No todos tenemos la misma cantidad de televisores. Tal vez ustedes tienen más televisores, tal vez tienen menos, ¿verdad? Pero es un número entero. Por eso es una variable cuantitativa discreta, ¿correcto? Muy bien. Por el otro lado, cuando la variable cuantitativa es continua, cuando admite cualquier decimal, porque es un número, por ejemplo, el tiempo en llegar de la casa al colegio. A ver, si ustedes agarran su celular y miden el cronómetro, ¿cuánto tiempo van a tardar en llegar desde la casa hasta el colegio? Este tiempo, digamos en minutos, ¿ya? No es exacto, ¿no ve? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar de la casa al colegio? Alguien me puede decir, yo tardo 10 minutos, ya. Pero alguien puede decir, yo tardo 11,6 minutos. ¿Es correcto? ¿Es válido? Sí, 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 ¿no Sí. ve? Claro, porque hay segundos, ¿no? Milisegundos. O sea que las variables continuas admiten cualquier número real. Por ejemplo, alguien puede decir, yo tardo 90,5 minutos para llegar al colegio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los pancitos. Si ustedes tal vez tienen laboratorio de química en su colegio, a veces se hacen estudios, ¿no? Por ejemplo, podemos agarrar los panes de la tienda y digamos que ustedes compran 5 panes y los pesan en la balanza, ¿no? Ese peso no es exacto. La balanza, cuando ustedes, por ejemplo, se suben a la balanza ¿alguna vez se han subido a una balanza? No, no es exacto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto puede pesar un pan? Digamos, un pan podría pesar tal vez 60 gramos, tal vez pesa 58, podría pesar 57,8 gramos. Sí. sí, Sí, ¿verdad? Sí. O 62,59 gramos. Sí. Sí. Correcto. Por lo tanto, es continua porque admite decimales, o sea, se puede fraccionar. ¿Está bien? En cambio, la variable discreta no. ¿Está claro? Muy bien.
A ver, ejemplo de variables cualitativas. A ver, variables cualitativas. Por ejemplo, el color de los ojos. ¿Por qué es cualitativa? Porque la respuesta va a ser un nombre, una categoría, azul, negro, café. El género, por ejemplo, ¿no? Es cualitativo porque solo hay dos categorías. Bueno, vamos a decir dos categorías, femenino o masculino, ¿no? No son cantidades numéricas, no son números, ¿no? El tipo de sangre que tenemos, ¿no? Algunos tienen sangre A, B, AB y O. Dice la estadística que la mayoría de la población tiene sangre de tipo O. Por si acaso, la sangre de tipo B es una de las más, digamos, menos frecuentes, ¿ya? ¿Alguien de la sesión tiene sangre tipo B? ¿No? ¿O A? ¿Alguien tiene sangre tipo A? ¿Sabe si tiene sangre tipo A? Bueno, puede haber, ¿no? Es una variable, ¿ya? La mayoría, como les digo, tenemos sangre tipo O, pero bueno, la nacionalidad, por ejemplo, si le preguntamos la nacionalidad a las personas, ¿no? Algunos me dicen boliviana, peruana, española. Es una variable cualitativa porque esas nacionalidades se expresan con nombres, ¿verdad? No se expresan con números. El nivel educativo. ¿En qué nivel educativo estás? Primaria, secundaria, universidad. Es una variable cualitativa, ¿verdad? La satisfacción de un servicio, mala, regular, buena, igual, ¿no ve? Es cualitativo porque no se expresa con cantidades numéricas, se expresa con categorías o nombres. El rango de los militares, soldado, sargento, igual, ¿no? Entonces, por lo tanto, son variables cualitativas, ¿ya? Cualitativas. Ahora, para las variables cuantitativas tenemos, por ejemplo, discretas. ¿Cuántos hermanos tienes? La respuesta va a ser un número entero, ¿cierto? ¿Cuántos hermanos tienes? Alguien me dice cero, no tengo hermanos. Alguien me dice yo tengo 5 hermanos, yo tengo 2 hermanos, pero no admite decimales, ¿no ve? ¿Cuántos autos hay en el parqueo? ¿Qué tal? Ustedes pueden, en un parqueo podemos ir, digamos, a un parqueo. ¿Cuántos autos habrá? Eso es una variable, ¿no? Puede haber 5 autos, puede haber 12 autos, pero va a ser un número entero, ¿verdad? No va a haber decimales ahí. ¿Cuántos profesores hay en el colegio, no? Ustedes estudian en distintos colegios. ¿Cuántos profesores habrá, no? Puede haber 20, 34, pero no puede haber decimales acá, ¿no? No puedes decir, yo tengo en mi colegio hay 34,8 profesores, no, ¿verdad? O sea, tiene que ser un número exacto. En cambio, las variables cuantitativas continuas pueden tomar valores dentro de un intervalo, incluyendo decimales. Por ejemplo, ya hemos hablado del peso, ¿no ve? El peso no es exacto, puede tener decimales. La estatura, igual, ¿verdad? Ustedes en metros, ¿cuánto es tu estatura? 1,75, ya es un número decimal, ¿no? 1,62, 1,80. La temperatura, si ustedes agarran el termómetro, no es exacto, no es un número exacto, ¿verdad? Puede tener decimales, por lo tanto son variables continuas, cuantitativas porque son numéricas y continuas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, no sé si esta parte la he planteado rápido, pero a ver, resumiendo, tenemos la clasificación de las variables. Hay dos tipos, las cualitativas que se expresan con nombres o categorías y las cuantitativas que se expresan con cantidades numéricas. De las cuantitativas tenemos las discretas que son números enteros y las continuas que se expresan con números reales, incluyendo decimales. Perfecto. A ver, el último ejercicio. Vamos a clasificar las siguientes variables. A ver, ahora que estamos con el mundial, ¿no? Vamos a terminar antes del partido de Brasil, no se preocupen, 5 minutitos más. El número de figuritas del mundial que tiene un estudiante. A ver, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas figuritas del mundial tienes? ¿Qué tipo de variable es esto? Cuantitativas discretas. Cuantitativo. Cuantitativa. Es Cuantitativa. cuantitativa porque es un número. ¿Discreto o continuo? Discreta. Discreta. Es correcto, discreta, ¿verdad? Cuantitativa, discreta. Ya, no, ya, discreta, ok. Perfecto. A ver, si le preguntamos a los estudiantes,
El color del celular preferido. ¿Cuál es tu color de celular preferido? Cuando te compras un celular, ¿qué color prefieres? ¿Qué tipo de variable es eso? Cualitativo. Una Cualitativo. cualitativa, Cualitativa, correcto. ¿Por qué es cualitativa? Porque habla Es con una nombres categoría de de colores. colores. La categoría de Ok, color. son nombres Una de categoría de colores. color. Ok, muy bien. ¿Y por qué es una variable? No, Porque puede variar. Claro, porque no todos preferimos el mismo color, ¿no ve? Eso, porque varía. Ya. La tercera, nivel de satisfacción con un servicio. Cualitativo. una Cualitativo. Cualitativa. cualitativa continua. Generalmente es cualitativa. Si se expresa, ahí tal vez faltaría aclarar cómo se está expresando. Generalmente, si se expresa en categorías, va a ser cualitativa, ¿ya? Digamos, voy a aclarar aquí, digamos, pensando de que, ¿cuán satisfecho estás con el servicio? Mal, digamos, malo, regular, bueno, ¿ya? Ese diga, si es así, es cualitativa, ¿verdad? Porque es un nombre, ¿no? Por ejemplo, en los bancos ahora se está usando bastante esta clasificación. Por ejemplo, en el Banco Visa, cuando uno va al cajero, tiene que calificar el servicio, ¿no? Eso para controlar la calidad, ¿ya? Es una variable cualitativa en ese sentido, ¿ya? Porque es una categoría que tenemos que anotar. A ver, la edad de una persona en años cumplidos. ¿Cuántos años cumplidos tiene una persona? ¿Qué tipo de variable sería? Si les pregunto a ustedes, ¿cuántos años cumplidos tienen? Cuantitativa discreta. Ya, cuantitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque los años Porque enteros significa números enteros. Decimales, ¿no? Sí, porque dice años cumplidos, ¿no ve? No está tomando en cuenta meses ni días. La variable edad podría ser continua si es que usáramos los meses y los días. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Ustedes me pueden decir, yo tengo 16 años, pero cumplidos, ¿no ven? 16, ya, es discreto, cumplido, redondo. Pero si yo les digo cuántos años, meses y días tienes, ahí sí ya se podría tomar decimales. Digamos, yo tengo 16,8 años, pero generalmente la edad se toma en años cumplidos. Entonces, por eso es discreta, ¿ya? No se usan decimales, ¿no ven? Eh, promedio de notas. A ver, si te pregunto, ¿cuál es tu promedio de notas del año pasado? ¿Qué tipo de variable es eso? Cuantitativa continua. Cuantitativa. Continua. Continua. ¿Por qué es continua? porque es un Porque promedio. pueden ser decimales y son números reales. Correcto. ¿Ustedes han visto su libreta? Un promedio incluye decimales porque es un promedio de todas las notas, ¿verdad? No siempre es un número exacto, ¿no ve? Entero. Tiene decimales, correcto. El tiempo en segundos que tarda un atleta en correr 100 metros. A ver, ¿qué tipo de variable sería? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Continua. ¿Por qué es continua? Porque a pesar que dice que es en segundos, existe el cronómetro toma en cuenta segundos y milisegundos y centésimas. Por lo tanto, admite cuánto tiempo ha corrido. 10 segundos, 10,2. ¿Han visto las Olimpiadas? En las Olimpiadas, en las carreras, los cronómetros están midiendo en segundos, pero además en milisegundos, ¿no? O sea que admite decimales, por lo tanto es continua. La carrera universitaria que les gustaría estudiar, ¿qué tipo de variable sería? Cualitativa. Cualitativa. Correcto, ¿no? Porque son nombres, ¿no? ¿Qué carrera vas a estudiar? Bueno, hay distintas carreras, ¿no? Dentro de esas podrían decir estadística, ¿no? Que es una carrera también, ¿no? Es justamente la carrera que está organizando la Olimpiada. La 8, a ver, cantidad de seguidores en Instagram de un estudiante. A ver, si te pregunto, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Qué tipo de variable es eso? Cuantitativa discreta. Cuantitativa. Cuantitativas discretas. Correcto, cuantitativa discreta, correcto, porque es un número entero absoluto, exacto. El ingreso mensual de una persona, a ver, ¿cuánto es el ingreso mensual de una persona? Cuantitativo continua. Cuantitativa continua. Correcto, ¿por Cuantitativa. qué? Porque se pueden Porque contar puede los tener Pero 50 puede centavos. variar, ¿no? Eso, ¿No? puede variar con centavos. Tomen en cuenta, por ejemplo, cuando, por ejemplo, de los empleados públicos, a los empleados públicos, cuando se les paga su ingreso, su salario mensual, se les descuenta sus aportes. Y entonces
el ingreso líquido incluye centavos, por lo tanto no es un número exacto, ¿ya? Por eso las cantidades monetarias generalmente se toman en cuenta de esa manera, ¿ya? Como continuas. Las horas de uso del celular al día de un estudiante. A ver, si ustedes agarran su celular, agarren su celular y miran cuánto tiempo han usado hasta ahora su celular. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa Cuantitativa continua. Continua. Ya. ¿Por qué es continua? porque incluye Porque los el tiempo segundos. varía y los dígitos igual. Claro, porque miren, si ustedes ven ahorita su celular, ¿acaso han usado un número entero de horas? Digamos 5 horas, 4 horas. No, no, ¿ve? Debe decir ahí 4,5 horas o 4,8 horas, ¿no? O 4 horas, 10 minutos, 5 segundos. ¿Qué significa eso? No es un número exacto de horas, ¿correcto? Puede incluir decimales. Y la última, red social favorita de un estudiante. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, correcto. Cuantitativa. Perfecto. ¿Por qué? Porque la red social, ¿de qué estamos hablando? De una categoría, un nombre, ¿verdad? Instagram, Facebook, ¿verdad? TikTok, no sé, hay tantas redes ahora que ya no conozco. Correcto. Entonces, miren, eso es lo último que tenía para hoy. El concepto de lo que es la variable y cómo se clasifica, ¿sí? Entonces, hay variables cualitativas y variables cuantitativas. Y en las variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Entonces, con esto estaríamos cubriendo nuestro primer tema para la Olimpiada. Tal vez tienen alguna pregunta.